¿Lo entienden? ¿Lo pueden ver de esta manera como algo que sí o sí ustedes tienen que lograr? Que se mantenga, es decir, que siempre esté actualizado, que la frecuencia con la que se haga sea óptima para la tarea que estamos requiriendo. ¿Lo ven así? ¿Lo entienden, digamos, cómo es que yo debo asegurarme que todas las capacitaciones que nosotros vayamos dando cumpla con esto? Perdón, estoy tomando mi tecito de la media mañana. Seguimos. Bien. Y acá la pregunta, y es sencilla, sencilla y práctica, ¿no? ¿Qué es una necesidad de capacitación? Esto lo habrán visto. Si ya leyeron Blake, lo que le subimos Blake es bastante práctico y es bastante completo y es una de las personas que en nuestro medio, les diría, habla de capacitación y gracias a él tenemos, digamos, bibliografía para alargarnos a poder tener material de consulta. ¿Qué es la capacitación? Es una función o tarea que no se desempeña o no puede desempeñarse con la calidad necesaria por carecer quienes deben realizarla, que está mal escrito, de los conocimientos, aptitudes o actitudes requeridas para su ejecución. Ok, qué tema, ¿no? ¿Qué tenemos que pensar y qué tenemos que analizar en esta definición que si bien es práctica, fácil, sencilla, ¿qué les viene a la cabeza cuando leen el último párrafo de conocimientos, aptitudes o actitudes? ¿O les viene algo? ¿Hay algo que que les parece que podrían ver cuando ven estas tres? ¿Qué diferencias encontrarían o qué harían, digamos, qué sobresaltarían con respecto a esto? Bueno, Nada, que no sé. unas se refieren a las habilidades blandas y otras a las habilidades duras o los conocimientos que se traen de algún tipo de formación, por ejemplo, o en relación a la operación que se tiene que hacer a alguna máquina. Bien. Un poco esto tiene que ver con lo que nosotros decimos de conocimientos, es lo que nosotros vamos a capacitar, por supuesto el contenido. Las aptitudes son todas las herramientas que uno tiene, digamos, ¿no? Como que les diría las competencias. Y las actitudes es las ganas que uno tiene de aprender con respecto a todo esto, ¿no? Y nosotros tenemos que aprender a diferenciar y tener las herramientas para poder decir en qué vamos a capacitar, cuáles son las diferencias de todo esto para poder avanzar. ¿Bien? Entonces, no es todo lo mismo, les diría, ¿no? Vamos a tener niveles de análisis para determinar una necesidad de capacitación. No es que yo veo una necesidad de capacitación y es todo lo mismo. Por supuesto que no. Y por supuesto que nosotros somos los encargados ahí de ir buscando y poder ir analizando a niveles un poquito más pequeños todo, ¿no? Los niveles de análisis para determinar una necesidad de capacitación son tres. La organización, ¿qué vamos a ver de una organización? Que era lo que les decía hoy. La misión, la visión, los valores, las estrategias de negocio que tengan las organizaciones, las instituciones, la planeación de recursos humanos, el clima organizacional, y lo resalté porque sobre eso vamos a trabajar. Luego vamos a ver la tarea, es decir, las necesidades, cuáles son las tareas necesarias para cada puesto, qué competencias necesarias tenemos para realizarlas, qué competencias son las mínimas que tiene que tener una persona para desempeñarse en ese puesto, qué es lo mínimo con lo que tenés que contar, por supuesto, y las personas, quién necesita capacitación y de qué tipo. Si yo empezara a trabajar, es decir, con lo que tiene que ver con misión, visión, valores, es decir, con la organización en general, y la herramienta que tenemos para utilizar en ese contexto, obviamente que es la encuesta de clima. ¿Conocen las encuestas de clima organizacional? ¿Saben qué son?
¿Saben para qué se utilizan? ¿Alguna vez escucharon hablar de eso? Obviamente entiendo que el año pasado con Silvana. ¿Alguien que me quiera contar algo que haya visto de este tema? Hola, Sí, profe. profe. Ah, Hola. Bueno, es una yo en mi caso encuesta. trabajé, perdón, justo habló Celeste, no sé si quiere hablar primero ella. Dale la que quiera, bienvenidas. Te espero, te espero. Bueno, bueno, profe, en mi caso sí, conozco lo que es las encuestas de clima interno, son para detectar qué está pasando dentro de la organización y lo hacen los empleados y los jefes también. En mi caso trabajé en McDonald's y ahí lo hacíamos cada 6 meses. Cada Nos 6 hacían, meses. nos hacían preguntas sobre si teníamos el uniforme en buen estado, si el área de recursos humanos se encargaba de hacer relevamientos, si nos daban el recibo de sueldo, en cuanto a cómo estábamos como organización en sí, la comunicación con nuestros superiores. Exacto. Bien. ¿Cómo es tu nombre? Salina Montejano. Bien. Buenísimo. ¿Y quién más quería hablar? Yo, profe, Celeste Duarte. Bueno, sí, Sí, Celeste. en nuestro caso, bueno, yo trabajo en un call center en Chaco, y bueno, Ah, en los cortes del Chaco, sí. bueno, y ahí también se realiza una vez al año y es una evaluación Ajá. completa, tanto de la empresa como desde los jefes. Es como detectar, digamos, las falencias que hay durante un tiempo y es como que, bueno, el Plazo, empleado exacto. puede volcar ahí a través de las distintas preguntas que se hacen porque, bueno, es como que a nosotros nos las dividen en dos o tres partes, digamos, la encuesta, que una es para la Sí, organización, em, después otra es puntualmente con tu superior inmediato, ya sea cómo te llevas, cómo se dirige, exacto. si te da, digamos, un buen trato, si te organiza la capacitación que necesitas. Y después también en cuanto a todo lo que se utilice dentro de la empresa, en cuanto a herramientas de trabajo, desde la silla, la computadora, el mouse, todo. Eh, sí, es una vez al año, sí. Todo. El todo mismo. El todo mismo, todo Bien. detallado. Por ahí, obviamente, son demasiadas preguntas que uno por ahí dice, bueno, voy a recibir alguna respuesta de algo y capaz de las 80 preguntas que hay, capaz que por ahí en algunas te prestan atención porque después hay una devolución de eso también. Y en algunas como que por ahí recibís alguna Exacto. respuesta y bueno, en algunas otras como que siempre quedás por ahí esperando. Bueno, profe, Bien. en el De caso eso, de McDonald's, bueno, sí. recibíamos como Ajá. teníamos una reunión después de la encuesta de clima interno y nuestro superior se sentaba a hablar con todos juntos a nivel general de los resultados que arrojó la encuesta, como para tener una charla y un feedback con nosotros también. Por supuesto. Imagínense que la encuesta de clima organizacional son las percepciones de las personas que trabajan en una organización sobre los componentes organizativos que afectan su rendimiento de trabajo. Esta es la, digamos, la definición general, digamos, ¿no? Se diferencia de la cultura organizacional ya que esta cuenta con un carácter más duradero, es decir, nosotros vamos a medir las percepciones de una persona en este momento. En el caso de las chicas era hoy, este año, inclusive si la haces anualmente, uno pierde como un montón de eficiencia porque vos medís las percepciones de hoy, viste, de lo que te pasó en este último semestre, de cómo lo viviste en este último tiempo cuando es anual. El clima laboral surge obviamente de la percepción y ahí está lo que estaban diciendo las chicas, que es todo lo que te preguntan. Son un montón de preguntas
relacionadas con la persona en su lugar de trabajo. Puede ser el jefe, pues podés decir cómo te trata tu jefe, te puedes preguntar cómo es la comunicación, cómo te sentís con respecto a la colaboración, cómo te sentís con respecto a al tipo de relaciones, digamos, al respeto que hay dentro de la organización, cómo son los vínculos dentro de la organización, bueno, después está lo duro, si te dan el uniforme, lo duro con respecto a las cuestiones como más objetivas, ¿no? Si te dan el uniforme, si te pagan a tiempo, si lo que te pagan te gusta, si te sentís valorado por la organización. O sea, son todas percepciones que tiene cada persona con respecto a su trabajo. ¿Cómo les parece a ustedes, y esto se vincula con lo anterior, ¿no? Con la filmina anterior, que esto puede ser que nosotros al analizar una encuesta de clima organizacional lo vamos a traspolar a una necesidad de capacitación. Si ustedes les preguntan, ¿cómo es tu jefe? ¿Cómo lo definirías a tu jefe? ¿Cómo estás haciendo tu trabajo de tal o cual manera? Nosotros vamos a poder tener respuestas relacionadas, obviamente, con cómo es el jefe, porque eso de hecho es lo que estamos preguntando, y a lo que quiero llegar es, a lo mejor detectamos una necesidad de capacitación en una encuesta de clima organizacional por las respuestas vinculadas a la forma de ser del jefe. No sé si a alguna de las chicas les pasó o a alguien le pasó algo similar que tenga que ver con cuando tuvieron una percepción de algo que se generaliza en un equipo de trabajo. Nosotros generamos una alerta, nosotros digo desde Recursos Humanos generamos una alerta de decir, uy, esto es lo que hay que poner el foco y tratar de evidenciar qué es lo que está pasando, porque para eso sirve esta encuesta de clima. Tomamos un montón de respuestas, un montón de percepciones de las personas que están y que muchas veces se animan a responder, y sobre todo ahora en este contexto donde hay, digamos, esta virtualidad, las encuestas las mandamos por los formularios Google, por ejemplo, antes se hacían, nosotros la hemos hecho, urnas donde vos completás y tirás la urna de manera anónima. Entonces de esa manera muchas veces el personal, las personas, se animan a decir o a expresar obviamente sus percepciones. Nosotros, desde el análisis de toda esta información, tenemos que empezar a relevar qué es lo que está pasando con respecto a lo que preguntamos, ¿no? A lo que queremos saber de cómo se siente la gente, qué es lo que la gente percibe de todo esto. No sé si alguna vez les pasó, chicas, que estuvieron contando sus casos. Profe, en mi caso, por ejemplo, bueno, trabajé 9 años ahí, entonces tengo como muchas encuestas de clima dentro de McDonald's. Y pasaba que, bueno, se fue modificando de a poco, como usted decía, esto de poder ir animándose uno a contar qué es lo que realmente pasa dentro del día a día, porque en nuestro caso eran cada 6 meses, y es como dice usted, es como la percepción del último tiempo, digamos. Y si pasó algo relevante, como que todos van a eso. En el caso de, por ejemplo, teníamos una gerente que por ahí tenía sus días, como en todos los trabajos, y bueno, por ahí se la atacaba de una manera, o sea, tuvo una actitud y bueno, justo calzaba que venía la encuesta y como que todos le daban a ella. Entonces, Claro, si la se hablaba, liquidaban. se hablaba de los jefes en particular, porque eran varios gerentes, bueno, todos hablaban de ella. Y por ahí no se tenía en cuenta que era una persona que laburaba bien, pero justo en ese momento estaba pasando por unos problemas personales que capaz Sí. no tiene por qué contarnos, ni tampoco justifico que nos trataba ponerle de una forma u otra, pero se la calificaba justo en ese momento. Era nuestra percepción de esos últimos días. Y bueno, Claro, de eso por ahí, totalmente. claro, y bueno, por eso nuestra jefa empezaba en la siguiente encuesta, hacía como una charla previa, de que tengamos justamente lo que usted decía en cuenta todo el semestre y no lo que ocurrió en el último periodo, porque Claro, ella necesitaba resultados en los que tenía que trabajar y realmente darnos soluciones a lo que veníamos haciendo, a lo que íbamos a hacer referencia, digamos, porque en eso se iba a basar y nos hacía entender, porque también McDonald's trabaja con gente que es adolescente y también adulta, o sea, sobre todo a los adolescentes que por ahí no son como, digamos, concretos
con el tema de la encuesta. Lo completan porque sí, digamos. Claro. No toman dimensión de la importancia que realmente genera realizar la encuesta. Exacto. Medio Eso complicado. es lo que nosotros, es una concientización en realidad, ¿no? Que nosotros desde Recursos Humanos tenemos que empezar a trabajarla para que esta encuesta nos sirva como una herramienta de trabajo para nosotros. Y esto es la manera que nosotros tenemos de llegar a la gente para poder, digamos, después tomar medidas, decisiones o trabajar sobre esas situaciones que percibimos que no están bien, digamos, ¿no? Profe, Sí. me sumo, perdón al comentario, por ahí también lo fundamental es justamente esto, que el área de recursos humanos fomente la participación, porque generalmente está siempre sobrevolando el miedo por contestar, porque por ahí uno piensa que si va contra su jefe directo puede llegar esta información al jefe, y es bueno que el área de recursos siempre plantee formas de comunicación previas a una encuesta de clima que puedan hacerle entender a los empleados de que es un beneficio y no algo en donde ellos estarían exponiendo simplemente a otra persona, ¿no? Por ahí eso es fundamental, que puedan comunicarlo y fomentar la participación de todos. Exacto, y que la gente empiece a confiar un poco en que esto es una herramienta de mejora, es decir, esto es como, ¿cómo podemos mejorar si no sabemos qué es lo que te pasa, digamos, ¿no? Entonces nosotros estamos, sobre todo, parados en esto, decir, acá estamos nosotros, trabajamos sobre esto para poder mejorar, si no, ¿cómo vamos a mejorar si realmente no sé lo que está pasando? Recursos humanos, acuérdense, somos de staff, con lo cual vamos a asesorar para todos lados, pero tampoco estamos metidos en cada área o en cada lugar viendo a ver cómo es el jefe, cómo el jefe se comunica con su gente, tenés las herramientas de trabajo, te falta esto, te falta lo otro, entonces sobre eso trabajar. Y esto no viene al caso, pero sí indirectamente, sobre todo lo importante para el día que ustedes trabajen con encuestas de clima, tiene que ver esto de lo que vayan a preguntar y lo que se vaya a tratar y que la gente les responda, es importante que ustedes se puedan plantear mejoras. Pues si yo te pregunto a vos, ¿qué es lo que te gusta de mi clase? Y vos me decís, no me gusta que me dé clase con PowerPoint y quiero tal otra, si yo no trato de mejorar eso, ¿de qué sirve que te preguntes si ni intentamos o no está a nuestro alcance poder modificar algunos aspectos? Yo sé que a todos ustedes no les gusta tal cosa, pero ¿para qué les voy a preguntar si no lo puedo modificar? Entonces, hay que tratar de ser como realistas, por llamarlo de alguna manera, y no siempre preguntar sobre cosas que no puedo modificar. Hay que hacer hincapié en lo que podemos cambiar y sobre lo que podemos trabajar como mejoras, digamos, generar una brecha, decir, bueno, esto es lo que podemos hacer, trabajemos sobre esto y ir mejorando, ¿no? Bien. Luego habíamos dicho que teníamos que ver el tema de la tarea. ¿Qué les parece que nosotros cuál va a ser el análisis que vamos a trabajar sobre la tarea? ¿Qué les parece? ¿Qué herramienta tenemos? Porque la encuesta de clima organizacional es una herramienta. ¿Qué herramienta tenemos nosotros desde Recursos Humanos para determinar y analizar la tarea? Bueno, como nadie me lo dijo, les voy a decir. ¿Descripción de puestos, profe? Sí, exactamente eso, el análisis de puesto. El análisis de puesto que también lo tenemos nosotros, obviamente, y lo habrán visto el año pasado con Silvana, cómo se elabora, cómo es una guía de acción, digamos, es una herramienta que nosotros utilizamos para el momento de decir, necesitamos una persona para cubrir la admisión, la atención al público. Bueno, ¿qué necesito que esta persona sepa hacer? ¿Cuáles son las competencias que tiene que tener? ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener? Es decir, el perfil del puesto. Nosotros vamos a elaborar una descripción del puesto, un análisis de puesto, donde nosotros vamos a decir qué tiene que saber, cómo lo tiene que hacer,
¿Qué es lo que esperamos de la persona que vaya a ingresar para cubrir este puesto? Esto lo tenemos desde el momento que decimos tenemos una vacante, ¿o no? ¿Cómo ustedes van a cubrir un puesto que no saben lo que tiene? O sea, primero analizan el puesto que tienen que cubrir, luego describen qué es lo que tiene que hacer, qué necesitan que esta persona sepa hacer. Si yo necesito un auxiliar administrativo, y bueno, por lo menos tiene que manejar el paquete Office, no sé, por ejemplo, les doy, esto ya es como el ABC de cualquiera que sale del secundario tiene que manejar el sistema, el operativo Office. Pero bueno, a partir de ahí hay un mínimo, bueno, mi techo es el cielo, digamos, ¿no? Hay ciertas cosas que sí o sí, si vos querés cumplir o querés desempeñarte o ingresar en el mercado laboral, las tenés que tener, eso se llama empleabilidad, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. Bien. Sí, profe. Si yo tengo un análisis de un puesto que estoy cubriendo y luego me doy cuenta que la persona que lo está cubriendo se desconectó la profe, pregunta a alguien, no, chicos, yo estoy, ¿me ven? ¿Me escuchan? Se la ve y se la escucha. Sí, profe, se la ve y se la escucha. Ah, ahí se ve, ahora sí. Bueno, perdón, yo estaba hablando como loca y pensé que estaba. Si ustedes me contratan a mí para trabajar, o yo los contrato a ustedes, o vemos lo que hacemos, y me doy cuenta que para cubrir este puesto no tienen el perfil básico que nosotros pedimos, ¿qué tenemos ahí? Una necesidad de capacitación. Tan fácil y sencillo como eso. ¿Ah? ¿O no? Sí, profe. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Ay, por Dios, qué desastre, esta profesora escribe todo mal. No vayan a contar por ahí, ¿eh? Nos damos cuenta cuando vemos que no cumple con lo deseado, digamos. Cuando le hacen una evaluación de desempeño. Exacto, cuando se ven las ¿Cómo hacen la competencias. evaluación? ¿Cómo? En la evaluación de desempeño podemos detectar las competencias que requiere el puesto y ver si el empleado las cumple. Exacto, por eso están así. Yo tengo una identificación, un análisis de puesto donde describo todo lo que necesito para el puesto de analista, un puesto X. Tiene que saber esto, tiene que saber esto, tiene que saber esto y esto y lo otro. ¿Qué voy a evaluar cuando voy a evaluar a esa persona en el puesto que está cumpliendo, que está cubriendo actualmente, que cumpla con todos los requisitos que yo establecí en el análisis de puesto? Si no los cumple, ahí yo tengo que ver si lo que le falta es que no sabe, que no tiene una aptitud para esto o que no tiene actitud. Entonces, a partir de esto, nosotros relevamos una necesidad de capacitación. ¿Les queda claro cómo es el proceso de decir, bueno, esta persona está acá cumpliendo este puesto? Esto es lo que tiene que hacer. La evalúo cumpliendo estas funciones, la evalúo en el puesto que está asignado actualmente y veo las diferencias, la brecha entre el análisis de puesto de lo que debería hacer o de lo que debería poder hacer con los requisitos que nosotros inclusive somos los que armamos los análisis de puesto, en la evaluación de desempeño vemos que no tiene esas competencias para hacerlas, ¿no es cierto? ¿Lo ven? Sí, profe. Sí. Nosotros igual, al finalizar, digamos, al finalizar esta parte y cuando empezamos con el segundo semestre, tenemos una clase entera de evaluación de desempeño, porque y lo que es análisis de puestos ya lo vieron con Silvana el año pasado, y lo que es evaluación de desempeño lo vemos nosotros en una clase porque es nuestra herramienta, primero para empezar y para decir, acá necesitamos evaluación de desempeño, acá necesitamos una capacitación porque nos falta esto, y después la evaluación de desempeño es para determinar, esto se los digo así rápido, es para decir, tomo esta persona porque me sirve para desarrollarla. Eso es otro tema, pasaremos cuando termine
esta primera parte de la materia, pero imaginen lo importante que es para nosotros, así que vamos a después dar una clase específica de evaluación de desempeño. Oscar Blake, entonces, nosotros decimos que la capacitación, una necesidad de capacitación la vamos a analizar en 3 niveles, en el organizacional, todo lo que tiene que ver con la organización a través de las encuestas de clima, por ejemplo, o de la visión, misión, la planificación de recursos humanos, lo que tiene que ver con la tarea, qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, qué debe hacerlo, y después sobre la persona, es decir, qué le falta a esta persona para poder desempeñarse. ¿Estamos claros hasta ahí? Profe. Sí. Súper. Profe, yo Oscar, tengo una pregunta. dale, decime, te escucho atentamente. Nosotros elegimos una organización del Ministerio de Desarrollo Social. La Genial. cuestión es que tengo acceso a una área nomás, pero no la de recursos humanos. El único acceso que tengo de recursos humanos es el organigrama. Yo... A nadie, absolutamente nadie. ¿En dónde me decís? ¿En desarrollo social? Sí, en el desarrollo social. Lo que sí tengo la misión, visión, valores, todo el área que tenemos, que elegimos, pero no la de recursos humanos. Bien, ¿y ustedes van a hacer entrevistas a quiénes? Porque ahora van a ver esta Yo soy cuestión una empleada y al jefe. Bien. Bueno, está bien. No creo que ¿Está vaya bien que pongamos la misión, la visión y los valores del área que elegimos? Sí, está perfecto. Y obviamente también tienen que poner la visión, todo eso del organismo, digamos, del ministerio, ¿no? Del ministerio Porque, bueno, en general. Exacto, porque obviamente el cumplimiento es, si bien es del área, luego es del organismo más a nivel macro, digamos, ¿no? Sí, sí. De servicios, bueno, no sé cómo estará bien definido ahí, pero... Entonces el organigrama lo hacemos de todo el ministerio, no solo de recursos humanos ni... Pero ustedes van a trabajar con recursos humanos, ¿no? Es otra área. Sí tenemos el organigrama de recursos humanos y No tenemos importa, otra área. Pero te pregunto, donde vos tenés el contacto, ¿es Sí. de recursos humanos o es de otra área? No, de otra área. Bueno, trabajar con esa área porque no importa que no sea recursos humanos, o sea, no se cierren a recursos humanos. Lo importante es que ustedes cuando determinen, es decir, pueden trabajar sobre una necesidad de capacitación de cualquier área, ¿eh? No necesariamente tiene que ser de recursos humanos. Esa era mi duda. Puede ser de atención al público, puede ser de cualquier, no sé, nos ha pasado grupos que tenían contacto en IPS y trabajaron con la mesa de entrada de IPS, por ejemplo, donde ustedes tengan, lo importante es que ustedes puedan relacionarse con el jefe y puedan relacionarse con la persona involucrada en esto, digamos, ¿no? Profe. Sí. Siguiendo con esto que consultó la compañera y usted estaba explicando, ¿cuánta gente nosotros deberíamos entrevistar o encuestar como para tener una muestra que sea válida a la hora de hacer un análisis? Cuantos más, mejor. Bien, perfecto, pero tampoco quiere decir que para estos trabajos, y esto ahora lo va a plantear bien Rosa, que digamos, tengan que, nosotros no les ponemos un número, porque primero, por la coyuntura de hoy no es fácil llegar a tanta gente, y tampoco uno tiene acceso por ahí a un montón de personas, ¿no? Pero en la vida real, cuando ustedes no lo hagan como un trabajo práctico, sino lo hagan como una herramienta de trabajo, cuanta más gente puedan relevar de lo que les pasa, es mejor. Bien, y otra consulta, profe, esto que consultaba por ahí la compañera, nosotros lo que nos está pasando por ahí es que ustedes lo habían planteado dentro del práctico como ver la posibilidad de entrevistar a las dos partes, empleador y también al empleado. Lo que nos está sucediendo por ahí con algunas empresas es que con el tema de la privacidad de datos y demás,
se niegan un poco, quizás, no sé, ya sea del área de recursos humanos o ir a los supervisores de algún área específica, se niegan un poco a dar información. En este caso, suponiendo que nosotros tomemos un área puntual, atención al cliente, y tengamos 4 o 5 personas que nos puedan de esa área responder, ¿sería útil la información o sí tendríamos que ir a algún supervisor inmediato de esta gente? Bueno, lo ideal siempre es tener las dos caras de la moneda, digamos, porque vos me vas a preguntar a mí, yo te voy a decir lo que a mí me parece, digamos, como personal auxiliar de atención al público, por ejemplo. Sí. Pero bueno, hay que ver la visión que tiene el jefe de todo esto. A lo mejor yo te puedo plantear que yo como jefe te puedo decir, no, que esta gente está desmotivada y que le pasa esto y que le pasa lo otro. Cuando vos te vas al lugar, digamos, a hablar con la gente en realidad no es que está desmotivada, sino que se muere de calor donde está, no sé, te estoy tirando así como cualquier cosa, ¿no? Y no tiene que ver con que está desmotivada, sino con que la computadora que le dieron es re lenta, entonces el trabajo lo hace, lo que él siente que lo hace en 20 minutos, lo podría hacer en 5, si es que tuviera mejores condiciones de trabajo, por ejemplo. Entonces, por eso es importante tener siempre las dos caras de la moneda, porque uno como jefe ve una cosa y tiene de vuelta una percepción, y otro como personal operativo, como que lleva el que lleva a cabo el trabajo, ve otra cosa, o percibe otra cosa. Entonces, de ahí es que nosotros trabajamos con las dos realidades que se viven dentro de una organización, ¿no es cierto?, dentro de una institución, con respecto a un puesto en particular. Gracias, profe. No, de nada. Profe, disculpe, yo tengo una consulta a nivel teórico. Cuando estaba leyendo Chavenato, él habla de estos niveles de análisis de toda la organización, de los recursos humanos, de las operaciones y tareas. A mí lo que me gustaría saber es si siempre que vayamos a hacer una detección de necesidades de capacitación hay que hacer el análisis en los 3 niveles, o se puede hacer solamente en 2 o solamente en 1, esa parte no me quedó clara. Bueno, lo ideal sería tratar de hacer en los 3 niveles, porque pensarlo desde este punto, Laura, cuando vos decís, digamos, tengo las percepciones de la encuesta de clima organizacional, ¿no es cierto? Vos tenés toda esa información, genial, relevás una tarea, relevás. Después tenés, por ejemplo, el análisis de puesto, decís, bueno, esta persona que estamos analizando acá, que surge como información de la encuesta de clima, surge tal inconveniente con una persona. Relevás el análisis de puesto y decís, tiene que tener todo esto, y con la evaluación de desempeño te das cuenta que en realidad esta persona no está capacitada para hacer esto, o sea, es como que te arma un proceso en el cual vos te diste cuenta por varias cuestiones, o por varios indicadores, mejor dicho, hablando bien, por varios indicadores, que esta persona, que esta persona no tiene los conocimientos, las habilidades o las aptitudes para desempeñarse o para desempeñar esta tarea puntual. A lo mejor vos lo podrías hacer solo con una de las variables, pero a lo mejor a la gente con la que está tratando, eso no le genera un inconveniente. Entonces, está bueno el uso de estos 3 niveles de análisis para poder armar para poder relevar una necesidad de capacitación que realmente esté fundamentada, ¿no? Perfecto, profe, muchas gracias. De nada. Bueno, Oscar Blake dice que alguien preguntó si voy a subir el Power, más vale que lo voy a subir, pero primero les voy a corregir mis horrores de ortografía que los hago por apurada. Tomás, toma nota de mis desastres, por favor, para calificarme después. Oscar Blake habla de necesidades, de tipos de necesidades de capacitación, y hace una diferenciación de 3 tipos de necesidades de capacitación, y ustedes los van a ir, a medida que los vayan viendo, lo van a ir identificando a este tipo de necesidades de capacitación, y van a darse cuenta que todo el tiempo las están viendo, digamos, ¿no? Una es por discrepancia, que es una tarea que se está realizando de manera insatisfactoria, y es decir, que lo que se obtiene discrepa con lo esperado. Es decir, ¿yo atiendo al público? Sí, atiendo al público. ¿Lo hago bien? No, no lo hago bien.
tardo mucho, le doy mal el vuelto, la gente presenta quejas en mi nombre, es decir, hago la tarea, sí, por supuesto la hago, los atiendo, pero no es lo que espera, no es de la manera esperada en la que se haga. Entonces, ahí hay una necesidad de capacitación por discrepancia, es decir, lo que hago lo tengo que hacer de otra manera porque el resultado no es lo que no es lo que la institución y la organización esperan. Entonces, hay una necesidad de capacitación. Estos tipos de necesidades de capacitación, nosotros después le ponemos nombre, ustedes relevan hacen el relevamiento de una necesidad de capacitación y al final ponen, es una necesidad por discrepancia, es una necesidad por cambio. ¿Cuándo es por cambio? Cuando una tarea es modificada en su forma de realización y los contenidos y habilidades en uso no habilitan directamente para la nueva ejecución. Generalmente está atada al avance tecnológico. Es decir, hay una manera nueva de hacer esto, y esto lo vemos absolutamente todo el tiempo cuando se incorporan, cuando hay un cambio en la forma de hacer la tarea, digamos, ¿no? Y luego, por supuesto, la necesidad por incorporación. Se agrega una nueva tarea o función desconocida para las personas que deban desempeñarla. Es decir, antes yo atendía al público y solo le entregaba el recibo, ahora también le tengo que cobrar. Bueno, entonces hay que enseñarle a la gente a que tiene que hacer una tarea nueva, es decir, se modifica, y esto vinculándolo con lo que estábamos hablando recién, tiene que ver con el análisis de puesto, es decir, al análisis de puesto nosotros le incorporamos una tarea nueva. Entonces, por supuesto, a la persona que hay que hacer, hay que capacitarla en eso nuevo, que a lo mejor sí sabe hacerlo, es decir, no hay que capacitarlo, pero en el caso de que vos incorporás una tarea nueva, un análisis de puesto, por supuesto que le tenés que decir cómo lo querés hacer, porque si no, después vas a tener que lo hace como ella quiere o como la persona lo quiere hacer, y no es como uno, no yo, fulana de tal, sino como la organización espera que se haga, que espera que se lleve a cabo. ¿Entienden? ¿Entienden la diferencia de los tres tipos de necesidades de capacitación? Sí, profe. Le hago una consulta, no sé si se va a entender mi consulta, pero bueno, la hago. En el caso de discrepancia, por ejemplo, ¿se puede llegar a dar de que detectemos que quizás no haya una necesidad de capacitación puntual, sino que falló tal vez la selección porque dentro del análisis de puesto, no la descripción, sino la especificación no se amolda a la persona que está cubriendo el puesto? No sé si me explico en cuanto a lo actitudinal, por ejemplo. Eso puede llegar a suceder y en ese caso es algo que se puede, o sea, se puede implementar algún plan de capacitación. ¿Cómo? Perdón, no la escuché, profe. Claro, capacitar o mejor, digamos, vos seleccionaste una persona, tenías un perfil de puesto, ¿no es cierto? Un análisis de puesto donde vos armaste el perfil y decís, bueno, estaban Juan, Pedro y José. Lo elegiste a Juan y ahora te das cuenta que en realidad hace lo que tendría que hacer, pero no de la manera que vos o que la organización espera que se haga. A lo mejor acá ves la situación de cuando se hace, pero no es de la mejor manera posible. Ajá. Entonces vos trabajás sobre cómo querés que esa persona lo haga, porque todo podemos mejorar, digamos. Menos lo actitudinal, en cuanto tiene que ver ya más que nada con aspectos que tienen que ver más, a ver, como te digo, no es que no podamos motivar a una persona, por supuesto que se la puede motivar y se trabaja sobre eso, pero si la discrepancia tiene que ver con que no sabe o con que las competencias que tiene no son las requeridas para ese desarrollo de esa tarea, por supuesto que vamos a poder darle una capacitación para que mejore. No sé si respondo un poco a tu pregunta. Sí. Responde, y por ahí, más que nada, en sí la pregunta era si podemos llegar a una necesidad quizás de ajustar algo en otra área, por ejemplo, esto que le decía del área de selección, de decir, bueno, estamos seleccionando perfiles que se ajustan
a la descripción del puesto, pero no quizás a la especificación, a las habilidades blandas que el puesto requiere. No sé si me explico, profe. Claro, lo que sí se supone es que cuando vos haces una selección, a lo mejor lo que está fallando ahí es la persona que hace la selección. Porque Entiendo. si vos tenés bien hecho la descripción de puestos, tenés bien hecho todo lo que tiene que ver con el análisis, bueno, se supone que tenés que tratar de encontrar, y para eso también, obviamente, uno aprende a hacer selección, no es que uno se sienta y es la práctica, es cómo uno va trabajando, digamos, darte cuenta si esa persona con la que te estás entrevistando tiene los requerimientos mínimos para cumplir con ese puesto, con las funciones de ese puesto que vos estás buscando cubrir. A lo mejor al que tenés que capacitar es al seleccionador. Claro, a eso iba, si puede llegar a surgir una necesidad, digamos, no sé si decir anexa o accesoria, quizás de evaluar las posiciones operativas, que surja alguna necesidad que tenga que ver con otra área. Como hablábamos hoy de los supervisores directos, por ejemplo, pero por ahí en más a grandes rasgos. Sí, o sea, vos, a ver, si vos, por ejemplo, esto pensando en lo que vos en lo que vos estás comentando, si vos ves que hay una serie de selecciones que todas están como mal hechas, y cómo te das cuenta, y bueno, porque después la persona que tiene que cubrir ese puesto resulta que no sabe hacer lo que tiene que hacer. Pasó una vez, pasó 2 veces, a la 4ª vez el jefe va a decir, che, me están mandando, de recursos humanos me están mandando gente que no sabe hacer lo que yo ya dije que tiene que hacer. Entonces vos te das vuelta y le mirás al que selecciona, che, vos no te diste cuenta que el perfil dice que tiene que hacer, ay, pero me dijo que sabía, ¿y cómo comprobaste que sabe? Ah, no, me dijo que sabe. Bueno, ahí tenés que enseñarle al seleccionador cuáles son las herramientas que tenemos para poder verificar, por ejemplo, que esa persona que va a ingresar haga lo que dice que sabe hacer. Perfecto, profe. Por ejemplo, ¿no? Tratando de traer un caso que nos aplica a todos. Sí. Bien. ¿Ustedes tienen clase 2:30, Tomás? ¿Puede ser que Gaby cambió el horario? Sí, 2:30, profe. Para no matarlos, pero bueno, igual cuando es, digamos, el presencial es de 11 a 2 y de 2 a 3:30, o sea que esto va a ser cortito y al pie. Bien. Trabajo, ahora, la idea un poco es empezar a situar esta necesidad de capacitación, ¿no es cierto? Entonces, trabajo con la necesidad de capacitación y estas son las preguntas que nosotros nos hacemos al momento de empezar a cerrar esta necesidad de capacitación. ¿Es una demanda de capacitación o es una demanda de otro tipo? Esto que decíamos recién. A lo mejor es una demanda de que no tiene las condiciones físicas adecuadas, que el jefe percibe como que es algo que es algo que no sabe hacer, y en realidad es una computadora que no sirve. Entonces, ¿es una demanda de capacitación o es una demanda de otro tipo? No, lo que necesita es otra cosa y no aprender a hacer esto porque lo sabe hacer bien. Por ejemplo, puede surgir la situación de que la persona está disconforme con el sueldo, pero eso ¿cómo lo vieron? ¿Lo percibieron? Para eso está, por ejemplo, la encuesta de clima. Es decir, dentro de las preguntas, que son un montón de una encuesta de clima, muchas veces uno pregunta cómo se siente en relación a lo que percibe por el trabajo que hace. Entonces, ¿es una demanda de otro tipo? Puede ser una demanda porque en realidad no está conforme con lo que le pagan, y obviamente nosotros eso lo vamos a ver porque qué otra herramienta tenemos, y no sé, me parece que no lo dan en primer año, pero sí cuando dan en remuneraciones ven las remuneraciones, que hay encuestas de remuneraciones en el mercado. Entonces vos más o menos como institución te comparás con el resto, es decir, por 8 horas de trabajo, con tales condiciones, cuánto te pagan, cómo te pagan, qué beneficios te dan,
y ahí entra, por supuesto, todo lo que ya vimos de la PBE, etcétera, 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 ¿no? Por eso un poco es todo relacionado con todo, no somos compartimientos estancos, es decir, traes, digamos, la encuesta de clima, ves si en realidad es disconformidad salarial o es una necesidad de capacitación verídica. Sí. En este caso iría como lo que decía en el audio que había dejado en el aula virtual, que no todo se resuelve con capacitación. Exactamente. La remuneración no lo podemos resolver con una capacitación, sí con un APB, con una buena propuesta de valor para el empleado. En el caso, bueno, en mi caso particular, yo formaba parte del comité de entusiasmo del área de recursos humanos. Y por ahí lo que hacíamos cuando se detectaban en las encuestas de clima organizacional, que habían por ahí personas que no estaban de acuerdo con lo que percibían de remuneración, era como agregar competencias, que por ahí de última también contribuía para lo que es el objetivo del local. Si por ejemplo, no sé, por darle un ejemplo, si hoy teníamos que atender 100 clientes y vender, no sé, que esos 100 clientes a 20 clientes postres, hacíamos competencias para lograr el objetivo de la organización y a su vez el empleado que más postres vendía tenía un combo de regalo, por ejemplo, como una manera de motivación también. Y eso por ahí suma, no es parte del sueldo, pero hace que también hagamos que se comprometa el empleado, que se llegue al objetivo de la organización y bueno, en rangos generales todos felices y contentos. Pero aparte, bueno, ustedes más que nada ya saben, hoy, si bien la plata es re importante y hoy está planteado, digamos, que la retribución económica importante, pero hoy no nos podemos alejar, digamos, de la realidad de que no todo se mueve por plata, o sea, ustedes van a ver que es como, no me quedo acá, la gente hoy no se queda solo en un lugar de trabajo por la remuneración, sino por un montón de variables que hacen al trabajo en sí. Entonces, puede ser una demanda de cualquier otro tipo, puede ser porque las condiciones del medio ambiente de trabajo no son las óptimas. Imagínense trabajar acá en Corrientes, en un lugar completamente cerrado, sacando COVID, digamos, de la realidad que nos toca hoy, pero en un lugar donde no hay ventilación, donde no hay... En diciembre te querés matar, y bueno, es obvio que la persona se va a querer ir, es obvio que va a estar disconforme con lo que está haciendo, y entonces, a lo mejor, en vez de pensar en, no, los capacito, decir, bueno, no, flaco, comprate 2 aires, y la gente va a estar más conforme. O sea, es una demanda de otro tipo, y sí, ¿y esto cómo lo vamos a corroborar? Con la encuesta de clima, por ejemplo, con la entrevista que te sentás y le haces a la persona qué es lo que te pasa. Y esto va un poco vinculado a lo que preguntaba Laura hoy, de si hay que hacer de que si los 3 análisis son necesarios, y en la óptima, y en el mejor planteo posible, y sí, los 3 análisis son necesarios, digamos, ¿no? Eso es con respecto a si es otro tipo de demanda. Después, ¿qué tipo de necesidad es? Y bueno, eso es lo que vimos recién. ¿Es por incorporación? ¿Es por cambio? ¿Es por discrepancia? Es decir, cómo nosotros tomamos la necesidad de capacitación que detectamos y decimos, es una necesidad de tal tipo. Bien, es como ir poniéndole nombre y apellido a todo lo que nosotros vamos relevando, ¿no es cierto? Y por supuesto, determinar qué se demanda, que era lo que veníamos hablando recién. ¿Se demandan conocimientos? ¿Se demandan habilidades? ¿Se demandan actitudes? Y sobre eso nosotros vamos a trabajar en elaborar lo que se necesita para satisfacer esa necesidad de capacitación, ¿no es cierto? Esto es como empezar, ¿sí? Una consulta. Suponiendo que tengamos alguna organización que tenga diferentes rangos etarios, por ejemplo, esa variable, la edad, entiendo que sería algo fundamental en cuanto a lo que hablábamos recién, porque
quizás para una generación millennial el valor agregado es diferente a otros, ¿no? Obvio, y eso lo van a ver en 2 o 3 elementos del proyecto, lo vamos a ver. Y de hecho nosotros damos ahora, en las próximas clases, formación. No es lo mismo capacitar a una persona que está saliendo casi del mercado laboral que capacitar a un millennial o a una persona de generación X o Y. Eso también lo vamos a ver y para eso también van a leer otro libro porque nosotros somos los encargados de después de, igual no podés separar las capacitaciones, es decir, a los mayores de tal edad los capacito un día, tenés que juntar a todas esas personas, unir los intereses, unificarlos y plantear una capacitación que resuelva y sea acorde a todas esas personas que están dentro de este grupo de capacitandos. O sea, nosotros, ustedes, nosotros somos todos los responsables de lograr que esta capacitación les llegue a todas las personas. Bien, o sea que sería importante que nosotros relevemos la edad. Obvio, bien. Totalmente, totalmente. De hecho, cuando nosotras tomamos examen, siempre una pregunta de examen es, ¿de qué generaciones eran las personas que capacitaste? Capacitaste, digamos, en esto que ustedes están elaborando, por supuesto, ¿no? Porque no es lo mismo capacitar a un grupo, si te toca un grupo de capacitandos de 30 personas que podés largar toda la información a través de una plataforma, y que capacitar a alguien que está pisando los entre 55 y 60, que son súper reacios a sentarse 2 horas a escucharme hablar a mí. Ustedes tienen todo eso de entrar. De hecho, lo vemos, ustedes ayer entraron, yo subí que había clase hoy a las 12 del mediodía, y todos ustedes en algún momento entraron o se comunicaron y a través de se notificaron que había clases. A lo mejor, si yo esto lo hacía con otro grupo, no están acostumbrados y no tienen el hábito de ingresar a ver una plataforma, digamos, ¿no? Son hábitos que tienen las personas, cada capacitando, que está obviamente vinculado con la generación a la que pertenecen. Perfecto, profe. No es necesario y excluyente, pero para el día de mañana cuando trabajes, por supuesto que te va a ser de mucha utilidad saber a quién estás capacitando. Bien. O sea, lo que te quiero decir es, no es un sí o sí tenés que hacerlo, pero si lo haces, te va a servir y te va a dar información para que la capacitación sea un éxito. Perfecto, profe. También esto puede variar un poquito, por ejemplo, esto que hablábamos de el tipo de necesidades que pueden surgir. Entiendo que a una persona quizás de una generación millennials, la necesidad que tenga, en vez de un incremento en la remuneración, quizás sea tener un día flexible o un día de teletrabajo, y tal vez para otra generación pese más el tema de la remuneración. ¿Esto puede suceder también? Igual, fíjate que la necesidad está vinculado a si es por cambio, por incorporación o por discrepancia. Lo que vos estás hablando tiene que ver con si es una demanda de otro tipo. Bien. Sí, a eso fundamentalmente me refiero a la hora del análisis por ahí de la información. Exacto, porque, y eso lo vemos nosotros, es decir, no todo es plata, no todo es capacitación hoy, digamos, ¿no? El típico, el cliché, la gente está desmotivada. Bueno, ¿por qué está desmotivada? ¿Por qué no hace? No, y a lo mejor no es que está desmotivada, hay un montón de factores alrededor que hacen que esta persona, vos, la última percepción que tenga de que está desmotivada, que no quiere decir que realmente lo esté. Entonces nosotros tenemos que poner la lupa en, está desmotivada, bueno, ¿qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Lo sabe hacer? ¿Las condiciones son las óptimas para hacerlo? Son todas las preguntas que nosotros nos tenemos que ir haciendo para empezar a buscar y decir, esto es capacitación, esto no se resuelve con capacitación, porque ahí también nosotros entramos a poder ponerle un freno a este pedido desenfrenado, de decir, todo es capacitación. No, para eso no estamos nosotros, decir, esto es capacitación, esto todo no es capacitación, digamos, ¿no? Perfecto, profe, clarísimo. Bien. Profe, ¿sí? Puede ser que también pase muchas veces que suele fallar o se le da poca importancia al proceso de inducción de un nuevo empleado.
Entonces, Es que en tal realidad la vez, inducción es una capacitación, ¿o no lo claro, ven así? claro, sí, sí. Tal vez no se lo da se lo da en un periodo muy corto de tiempo, o no se evalúa si el nuevo empleado aprendió o entendió, digamos, las tareas que tiene que realizar en su puesto, o cómo se maneja la empresa, digamos. A veces puede pasar eso también. Puede pasar eso también, pero bueno, no se olviden, yo veo la inducción como una capacitación, con lo cual, si ya, no, a ver, no vos recién planteabas, ¿quién hablaba? Pereira, Julieta. Julieta, si vos decís, no entendió lo de cómo es la organización, cómo se organiza, o las cuestiones específicas de la organización, en realidad cuando vos haces una inducción, y como la entiendo como una capacitación, al finalizar la inducción, tenés que hacer una evaluación para ver qué entendió la otra persona, qué aprendió, digamos, el capacitando la persona en inducción, para ver dónde está si logró los objetivos, cuáles eran, conocer todas las variables, todas las especificaciones de la organización y todas las características del puesto de trabajo en el cual se va a desempeñar. También tenés que tener una evaluación al finalizar, ¿no? Como toda capacitación, por supuesto. Eso después lo vamos a ver también. Vamos a ir rápido porque ya nos estamos bien. Y esto tiene que ver con lo que veníamos hablando un poco, ¿no? De situar la demanda de la capacitación, es decir, que era lo que hablábamos recién. Fíjense que todos estos ítems son lo que nosotros veníamos diciendo y que no le habíamos puesto, digamos, como un nombre y un apellido. Es decir, situar el origen de la demanda, es decir, quién formula que esta persona necesita una capacitación, cuál es su posición en relación a los demás y su rol en relación al servicio de capacitación, es decir, cómo como una persona en un puesto determina que alguien necesita una capacitación, nosotros tenemos que hacer todo un análisis de esta primer demanda que recibimos como una necesidad de capacitación. Por eso es que damos como tanta importancia a determinar la necesidad de capacitación, porque si no nos pasa esto, que alguien viene y te dice, necesito que esta persona se capacite en esto, pero como nosotros estamos preparados para hacer todo un análisis, podemos determinar que no es, ¿no? Es decir, el interlocutor, las funciones, el título que tiene esta persona que te está planteando todo esto, la experiencia profesional, el rol respecto a la demanda de esta capacitación, cómo se formula, digamos, todo lo que tiene que ver con esta capacitación con esta necesidad que te está demandando. La primera formulación que podemos hacer de esto, es decir, los antecedentes, los orígenes, las causas. Nosotros cuando ustedes vean que tenemos una necesidad de capacitación, tenemos que ponerla en contexto, es decir, ¿quién pide? ¿Cómo? ¿Qué características tenemos de eso? ¿Qué es lo que primero te plantea con respecto a la primer fórmula? A eso se refiere con la primera formulación, digamos, el problema. ¿Cuál es el problema que sería la brecha? Es decir, tiene que hacer tal cosa y no lo sabe hacer. Esta brecha es el problema que tenemos. El entorno, es decir, el problema contextualizar, digamos, ¿no? El contexto de la empresa, la situación actual, el clima, los proyectos, la opinión con respecto al contacto, y el contacto son las personas que ustedes van a ir a relevar ahora a la organización. Los jefes, las personas que se desempeñan en las tareas, obviamente los protagonistas, quiénes son, quiénes intervienen en el trabajo, cuántos son, cuántos saben del problema en sí, de lo que uno dice que es una necesidad de capacitación, las expectativas, los contenidos y las acciones, cuáles son las expectativas con respecto a
al consultor, a la persona que origina la demanda, qué es lo que espera que se pueda solucionar cuando nosotros hablamos de una necesidad de capacitación, porque sobre todo, y es importante que nos planteemos cuál es el objetivo. Es decir, no puedo hacer esto, ¿cómo resuelvo? Y quiero llevar a esto otro. Y los obstáculos que ustedes van a tener que tienen que ver con, la percepción, sobre todo, que tienen alrededor. Y era lo que nosotros hablábamos hoy al principio, que son que las personas, que los directivos estén comprometidos, que podamos, digamos, que podamos decir y que todas las personas que estén involucradas estén comprometidas con el desarrollo, digamos, de una capacitación. Entonces, al situar esta demanda, nosotros claramente al situar la demanda de capacitación, nosotros claramente vamos a elaborar un hilo en el cual vamos a poder establecer prioridades, si es lo que dicen que es, limpiar lo que no es capacitación. Entonces, nosotros identificar quiénes son los capacitandos, qué es lo que se espera y cuáles son los inconvenientes que con los que nos vamos a encontrar, es decir, los obstáculos con los que nos vamos a encontrar cuando hablemos de una necesidad de capacitación. ¿Qué métodos tenemos para detectar necesidades de capacitación? A ver, ¿a alguien se le ocurre algo? Son varios, son los que usamos habitualmente, son prácticos y son cuestiones que nosotros los estamos haciendo constantemente. Observación. Obviamente que si ustedes se van a un lugar donde atienden al público, pueden observar si estas personas que trabajan en atención al público atienden bien o no. ¿Cuál es el objetivo de una persona que atiende al público? Y bueno, atender bien, atender rápido, ser amables, ser respetuosos. Toda esa cuestión de la observación la pueden hacer. Nosotros, de hecho, debemos hacerlo. La idea es que nosotros estamos acá para detectar las necesidades de capacitación y las vamos a hacer a través de estos métodos. El cuestionario, esto que ustedes están preparando para ir a las organizaciones, es decir, las entrevistas, la solicitud de los directivos, que esto obviamente lo van a limpiar, digamos, cuando trabajan y empiezan, y la solicitud de los directivos la entrecruzan con la observación, por supuesto, y con el cuestionario. Por eso es tan útil y tan bueno poder decir que no solo lo hacen a través de un método, lo ideal sería hacerlo a través de varios. Lo observan, le preguntan a la persona involucrada cómo se sienten, qué creen, la percepción, qué es lo que te pide el jefe, la solicitud de los directivos, el análisis de la tarea, por supuesto, que era lo que ya vimos, digamos, durante todo este proceso, y la programación de la carrera, obviamente que eso lo vamos a dejar para el segundo semestre, que tiene que ver con el desarrollo y lo que les comenté de la evaluación de desempeño, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Bien. ¿Tienen alguna duda? Entonces vimos los tipos de necesidades, cómo se relevan las necesidades de capacitación, dónde vamos a situar las necesidades de capacitación y a través de qué vamos a relevar estas necesidades de capacitación. ¿Sí? Profe. Sí. A mí, por ejemplo, Edith le habla. A mí, por ejemplo, hola, Edith, ¿cómo estás? Bien, profe. La duda que a mí me queda, por ejemplo, usted decía del análisis del clima organizacional, con respecto a esto de que tienen bajo compromiso, queja, conflictos y baja moral, bueno, etcétera.
Yo ahí, por ejemplo, me confunde un poco cómo se podría tomar la capacitación. Por ejemplo, usted dice, bueno, en condiciones del ambiente, digamos, lo que sea, que si yo trabajar con calor, no tener aire, qué sé yo, bueno, eso es una cosa que se soluciona, como se dice, poniendo este elemento, digamos. Pero, por ejemplo, si estamos hablando, como usted decía, con la relación con el jefe, ahí cómo se puede intervenir como para una capacitación, digamos, porque... O sea, la actitud del jefe, digamos, por ahí muchas veces influye. O sea, yo puedo hacer algo con respecto a esta parte, no me queda clara, digamos. A ver, se supone que una persona para desempeñarse como jefe, también tiene que cumplir, tiene que tener, a ver, ciertas competencias, ¿o no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo te das cuenta vos que esa persona no tiene esas competencias? Claro, porque por ejemplo Entonces lo capacitas al jefe con esas competencias que le faltan. A lo mejor no sabe comunicarse, o a lo mejor le falta algunas competencias de personalidad, por ejemplo, que nosotros debemos capacitarlo, porque hicimos el análisis de puesto y nos dimos cuenta que no las tiene. Claro, pero veo que a veces, o sea, más allá de que, por ejemplo, podamos usar algunas herramientas para estudiar esto, pero ¿cómo lo podríamos abordar, ya que estamos hablando de una actitud de la persona, digamos? A eso voy. Es como, tal vez la persona tiene una idea de lo que tendría que ser la organización, que si bien es cierto, necesitaría como un refuerzo, digamos, de capacitación, pero ¿cómo lo hacemos? Porque es como que es difícil transmitir eso, digamos. No lo veo, digamos, posible, digamos, por una cuestión de cómo la mirada que tiene, digamos, esa persona, digamos. No sé si me explico. A ver, por ahí a ver, nosotros como de recursos humanos no tenemos que hacer, nosotros nos tenemos que parar en el lugar de poder decir, abstraernos, digamos, de si es jefe, si es operativo o si es lo que sea, ¿no? Entonces, te parás, Edith, sobre lo objetivo. ¿Qué es lo objetivo? Lo objetivo en cuanto a la medida, y me refiero no los objetivos, sino lo objetivo que vos tenés. Vos tenés un análisis de puesto y después tenés una encuesta de clima donde un montón de gente te respondió su percepción con respecto a Estela, su jefa. No sabe comunicarse, no trata bien, y se repiten esas percepciones con respecto a una persona que ocupa un puesto de jefe. Y luego vos haces una evaluación de desempeño. ¿Quién va a hacer la evaluación de desempeño? Otro jefe del jefe. Entonces, ahí vos identificás, Edith, que esta persona, dentro de una estructura, dentro de una jerarquía, los de abajo te dicen que no se sienten porque es su percepción, cada uno tiene su percepción, ¿no? Claro. Y después vos tenés la evaluación de desempeño, que te das cuenta, digamos, que el jefe del jefe también lo evalúa objetivamente, que no tiene esas competencias, por ejemplo. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí. Siempre hay que pararse sobre la información objetiva que nosotros tenemos. Ajá. Independientemente que la encuesta de clima sean las percepciones que tienen las personas. Claro. Pero bueno, como es general, vos no haces una encuesta de clima por uno, haces una encuesta de clima por un equipo de trabajo. Entonces, si de un equipo de 10, 8 tienen una percepción de que tu jefe no sabe comunicarse, y bueno, a lo mejor algo está pasando ahí. Está. Claro, sí, porque por ejemplo, o sea, justamente para hacer esa primera aproximación era detectar, digamos, la necesidad, digamos, entonces era como decir, bueno, pero acá no hay como esto de que usted decía de la discrepancia por el cambio y la otra que en este momento, por incorporación. Sí, esa sería una necesidad, por discrepancia, porque en realidad el jefe está haciendo algo, pero no es de la manera que nosotros, como institución, organización, o lo que le quieras poner, es la mejor manera, porque si no, los subordinados no se sentirían mal. La idea es que nadie se sienta mal en el lugar de trabajo. Para eso estamos nosotros. Claro.
Yo, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, era tipo, por ejemplo, que el jefe decía, bueno, vos te vas a quedar a cargo de esta sucursal, o sea, vos sos el encargado, digamos, le ponen el título de encargado. Resulta que no le dio tampoco, por ejemplo, una situación, estoy hablando de mi familia, de mi hermana. Y yo conozco porque justo también trabajaba, justamente conocía la empresa, digamos. Porque yo también trabajaba en el estudio, digamos, hace un mes dejé el estudio contable por otras cuestiones, digamos, en otra búsqueda. Y bueno, y justamente era eso, digamos, por ejemplo, tipo, eso que le daba un cargo, digamos, pero resultaba, por ejemplo, en este caso, que no lo expresaba ante los compañeros, entonces la persona no podía tomar el nombre de encargado, digamos, justamente porque no estaba tampoco oficializado, digamos, por el jefe. Era como que el jefe, bueno, hacete cargo de esto, digamos, pero no había, por ejemplo, ese es un ejemplo. Pero eso no es una necesidad de capacitación. Claro, yo por eso le digo, desde esa mirada con respecto al jefe, por eso digo. Con esta información que vos estás dando, digamos, ¿no? Eso no es una necesidad de capacitación, eso es una... A ver, eso es jerarquizar a las personas que están a cargo dentro de un lugar, porque cuando vos decís, este es el jefe, le das responsabilidades y le das autoridad. Pero en ese caso no hay una necesidad de capacitación. Hay una necesidad de capacitación si esa persona está asignada, le das la autoridad, le das la responsabilidad, pero resulta que no sabe cómo hacerlo. Ahí está la necesidad de capacitación. Claro. ¿Me explico? Sí, profe. Sí. ¿Entienden todos así, digamos? Sí, se entiende. Justo eso le iba a consultar, profe, porque, bueno, en realidad es como un caso o una situación que yo la estoy viendo ahí, porque actualmente en la empresa en la que estoy, justamente pasó eso. Tenemos actualmente una jefa a la que movieron de su puesto. Ella trabajaba en un puesto de calidad, donde ella se sentaba, hacía su trabajo, no tenía interacción con nadie. Ella estaba, digamos, haciendo un análisis de calidad de todos los puestos de trabajo de la empresa, de distintas áreas, digamos. Bueno, y ahora por X cuestión o porque se necesitaba tal vez justamente cubrir una vacante que es un supervisor que tiene que estar a cargo de personas. Y justamente lo que nosotros estamos viendo como subordinados de ella en este caso es que no tiene, o sea, si bien ella tiene capacidad, ella puede saber mucho, digamos, acerca de las tareas, pero le está costando el tema de desenvolverse en el puesto como líder o como supervisor a cargo de 15 o 20 personas. Claramente es una necesidad de capacitación, porque por ahí no tiene las competencias. Exacto. Claro, eso es a donde quería llegar, de liderazgo, y no sé qué otras cosas más. Bueno, ahí tendría que entrar a investigar exactamente. Falta. ¿Qué otras competencias de relaciones como interpersonales no las estaría desempeñando, digamos, no las estaría teniendo para relacionarse? Porque ser jefe tiene que ver con eso, con liderar, con asignar tareas, y después, por supuesto, controlar, digamos, ¿no? Claro, es distinto trabajar de forma, digamos, solitaria. Claro. Todo el tiempo un trabajo como más mecánico y solo, sin relacionarte con nadie. Sin personas. Claro, y que pasar a otra área, a otro sector donde vos sí o sí tenés que tener un feedback constante con la gente, porque si no pasás tal información, el de abajo tampoco nos entera. Si no te actualizás con tal forma de realizar tal cosa, el de abajo tampoco nos entera. Entonces, como que esa parte, por ejemplo, es como que cuesta, pero bueno, por ahí identificar ese tipo de capacitación, o no, en realidad por ahí eso es lo que me está costando identificar, como claro, en limpio. Exacto, porque bueno, cuando vos tenés una descripción de puesto para un jefe, tenés un montón de competencias que las personas tienen que tener. Eso lo habla Marta Hayes de manera de pe a pa cuando habla de selección. Entonces, si vos ves que esta persona que ahora cambió, porque entiendo que para hacer auditorías, por supuesto, no necesitas a lo mejor interactuar con un montón de gente, al ser jefe empezás a interactuar con un montón de personas. Y hay competencias que son específicas, que
las tenemos que adquirir, digamos, al momento de poder trabajar. Está. Gracias. ¿Sí? Bueno, ¿tienen alguna otra duda? Porque ya vamos cerrando así. Les doy un ratito antes de que se tengan que conectar con Rosa. Espero que para la semana que viene ya les pueda subir la clase. Voy a hacer mis arreglos técnicos al Power y ya se los subo también. ¿Y algo más? Si no se les hace tan pesado y se conectan a las 2:30 con Rosa. Parece que noche. Tomá, parece que nadie habla. Clarísimo hasta acá, profe. Bueno, chicos, chicas, nos vemos la semana que viene, si es que subo, si ya puedo subir, o si no, por ahí hacemos algo como lo de hoy, 12:30, ¿les queda más o menos bien este horario? Sí. ¿Sí? Sí. Va, yo por lo menos. Hola, profe, disculpe, el horario por ahí Bienvenida. sí se podría modificar, sería genial porque es el horario crucial, sobre todo en mi caso al menos, soy mamá y mis hijos es el horario en que o salen de la escuela los chicos o que tengo O que vuelven. mandarlos. Y es Sí, bastante tenés complicado el mediodía, digamos. El tema es que como Rosa tenía clase después, por eso yo me puse un poco antes, ¿viste? Me parece igual la semana que viene no hay clase sincrónica, pero si no, a mí también me queda complejo salirme de trabajar temprano, pero si no, si hacemos algo sincrónico, por ahí voy a tratar de hacerlo un poquito más tarde, tipo 1:15, así estamos todos más liberaditos, digamos, o por lo menos podemos conectarnos para ir escuchando. Pero bueno, ojalá ya la semana que viene podamos subir una clase teórica, digamos, filmada, digo, ¿no? Excepto que, bueno, a todos les guste esta metodología y también está bueno poder ir sacándonos dudas que obviamente si yo hubiese subido la clase no las podríamos haberlas charlado sobre todo, ¿no? Y poder socializar lo que nos pasa a cada uno y la experiencia que ustedes tienen es buenísima. Entonces, la verdad que esto está bueno también. Por ahí, si no hay práctico sincrónico, lo juntamos un ratito más tarde, así todos están más cómodos. La verdad que Yo sí, no profe, tengo es muy problema. buena la dinámica esta de poder compartir y sobre todo las experiencias, de llevar a la práctica la teoría que por ahí cuesta como entender dónde se aplica. ¿Dónde nos paramos? ¿Qué quiso decir? Y bueno, cuando dan los ejemplos o las vivencias de cada uno, uno lo entiende Claro, mejor. sí. Así que está bueno el intercambio. Totalmente. Bueno, nos vemos la semana que viene. Cualquier duda, ya saben, nos escriben. Tomás, un genio. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Chau. Chao, profe, gracias. Chau. Hasta luego. Chau.